haga uso no solamente racional en la cantidad, sino con la posibilidad de una distribución a mayores usuarios. Estoy hablando del usuario ambiental, o sea, que el agua que se va al suelo no es agua que se pierde, que si la gente riega el jardín en estas comunidades no está derrochando el agua, o sea, porque de nuevo está infiltrándose, o sea, como reconocer que existen otros discursos alrededor del recurso y que esos tienen que entablar un diálogo con los diferentes grupos que están dentro de la sociedad, que hablamos lenguajes diferentes y no podemos cambiarlo, ¿no? Y desde la cuestión indígena, entenderlo como un grupo que tiene una visión diferente, pero no desde la posibilidad de la inferioridad y del hermano menor que necesita nuestra ayuda y nuestro apoyo, sino más bien dentro de nuestro igual que necesita ser escuchado y necesita reconocerse y ser reconocido para poder sentirse bien consigo mismo, ¿no? En la actualidad mucha importancia se le ha dado a la delimitación de cuencas hidrológicas en México y tenemos diferentes discusiones, ¿no? sobre las fronteras y sobre las regiones, si se debe considerar la cuenca hidrológica como una región, la cuenca hidrológica como un territorio. Entonces, háblame un poco de esto, ¿no? Territorio, paisaje, cuenca, fronteras. Ya. La problemática, cuando uno realiza un estudio, es que tiene que centrarlo, y eso siempre lo solicitan, en un espacio geográfico y políticamente, administrativamente definido, ¿no? O sea, hablar de grandes espacios o considerar que los espacios o las regiones se definen a partir del tema, digo, es una salida muy sencilla. Ahora, frente a nuestro mismo posicionamiento, tenemos que siempre que buscar límites, ¿no? Y el gran problema cuando hacemos estudios en torno al agua o en torno a cuestiones ambientales o en otro sentido, es que los límites político-administrativos no nos funcionan. Entonces terminamos haciendo una generalidad a partir de un estudio de caso, pero ese estudio de caso puede representar o un municipio o un pequeño, o la suma de varios municipios que consideramos que pueden cubrir una región. Y en ese sentido, una de las grandes problemáticas de la definición de cuencas es que no corresponden totalmente a espacios geográficos como tales, ¿no? Ni en términos hídricos, ni en términos agrarios, agrícolas, etcétera, sino son, desde mi perspectiva, la definición de cuencas nos lleva a espacios administrativos que intentan romper, digamos, entre comillas también, las divisiones político-administrativas. Entonces tienes cuencas que abarcan 2 o 3 entidades federativas, entonces claro, con esta idea de la soberanía de cada una de las entidades, entonces cada estado arguye su pedazo de esa cuenca y por lo tanto exige, digamos, que esa cuenca no sea considerada dentro de su espacio político-administrativo, pero entonces ya no es una cuenca, entonces la convertimos en una subcuenca o, como tú en algún momento comentaste, en una mini cuenca. Entonces ya tenemos diversas categorías. Mi perspectiva y mi posición es que dialogar sobre cuencas nos pone camisas de fuerza, porque no corresponden a espacios culturales, no corresponden a espacios geográficos, no corresponden inclusive en muchas ocasiones a espacios hídricos, sino son, como toda región, aunque ya podemos dejar de lado el concepto de región porque está en debate, pero como todo espacio social son espacios históricamente construidos. Pero las cuencas no son históricamente construidas, son administrativamente construidas porque también necesitas un consejo de cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto nos sirve tener este tipo de camisas de fuerzas, hablar de cuencas, subcuencas, de fronteras, de delimitaciones, cuando lo que estamos trabajando son temas hídricos, ¿no? Quizá, digamos, hace tiempo hubo un gran proyecto en una institución, en un centro público de investigación, que tomaba, digamos, un estudio de río, ¿no? Que era Lerma-Santiago-Chapala, que cruza varias entidades, pero se considera una cuenca, ¿no? Pero es un río. Entonces, o sea, la cuenca se define a partir de una corriente hídrica, se define a partir de una zona de influencia que podríamos definir a partir de un territorio y de ese territorio de un paisaje compartido por una serie de actores sociales. Creo que no hemos avanzado, o sea, seguimos ubicando y necesitando
límites para poder ubicar a los actores sociales y entonces para que en automático nuestros interlocutores sepan de qué espacio estamos hablando. Es como hablar de la cuenca Pánuco-Moctezuma, que inicia siguiendo un río, el río Moctezuma, que sale desde la Ciudad de México, ¿no? Y lleva las aguas negras de la Ciudad de México por el Mezquital, ¿no? Cruza el límite fronterizo, por decirlo así, entre Hidalgo y Querétaro, entra a San Luis Potosí y desemboca en Tampico. Pero esa es una cuenca, o sea, como tal. O sea, ¿qué lo va a definir como cuenca? Entonces, muchos ingenieros, agrónomos, historiadores e inclusive antropólogos te lo van a definir en términos de una lógica, ¿no? Del río. Pero estamos haciendo estudios de los ríos, no, porque tampoco qué ríos tan largos tenemos, o anchos o amplios, que puedan ser considerados como el Usumacinta, el Moctezuma, el Lerma Santiago Chapala, etcétera. El Balsas, ¿no? O sea, la cuenca del Balsas. O sea, utilizamos el concepto de cuenca de manera muy aleatoria y cualquier cosa puede ser cuenca como cualquier cosa puede ser región. Entonces creo que tendríamos que pensar en espacios que definan no solamente a partir de la participación de los actores, sino de la interrelación de esos actores, ¿no? Con el ambiente. Pero si solamente lo pensamos en términos de agua, yo creo que es una visión sumamente parcial. A partir de los 70 se dan dos grandes líneas de reflexión. Los que desarrollan la parte técnica, como es Teresa Rojas y el equipo de Paler en el CIESAS, y los que desarrollan la parte ritual, como es Joana Broda, y después ya López Austin. López Austin trabaja ya en la mitología, pero hay una separación entre la técnica agrícola... Los sistemas de cargos. Bueno, los sistemas de cargos, pero no es tan importante, sino más, aquí lo importante es la ritualidad agrícola por una parte, y por la otra, lo que serían los saberes mesoamericanos que están implicados en la agricultura. Eso no se ha planteado abiertamente por esta separación, en mi opinión, entre la tecnología y entre la ritualidad. Es decir, mientras no se articulen la ritualidad y la tecnología y se marquen como espacio que genera saber y que saber está viva hasta la actualidad, creo que no podemos avanzar en la discusión, pero digo, esta es mi opinión. ¿Tú crees que estas festividades de peticiones de lluvia es algo que esté muy presente en la mayoría de los pueblos indígenas de Mesoamérica? Claro. ¿Actual? No solamente en la Ciudad de México. Yo trabajo para los originarios. Las grandes fiestas agrícolas siguen vivas en la población mexicana de la Cuenca de México y de la Ciudad de México. La fiesta de la Candelaria, la bendición de las semillas, el inicio del año mesoamericano, sigue siendo importante. La gente en cualquier parte, en este instituto, el 2 de febrero, se comen tamales, se toma atole. Quien encontró la figurita en la rosca de Reyes, son varios, aparece una lista, quienes están en la lista que encontraron un muñequito para que hagan tamales y atole. La gente sigue haciéndolo y no sabe por qué. Y esto está vinculado con el ciclo agrícola mesoamericano. La Santa Cruz es la fiesta de petición de lluvias. En todos los pueblos alrededor hacen grandes ceremoniales, en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta, en Tlalpan. Si uno va, bajan las cruces de los cerros, cruces enormes, grandes fiestas, velan a las cruces, las limpian, etcétera, mayordomías, etcétera. ¿Y cuál es la concepción del agua ahí en esos festejos? Bueno, tiene que ver con el cerro como sustentadores de agua. O sea, los cerros están marcados con cruces y los cerros en la tradición mesoamericana son los depósitos del agua. Y nada más como para retomar el caso de Cherán, en el caso de Cherán, que es la zona indígena de la meseta que yo trabajé, pues justamente se devastó el bosque, ¿no? Por toda esta presencia, pues, de que el bosque en esa zona, hay muchos intereses. El bosque, pues, con ese se hacen las cajas de empaque para el aguacate que se exporta a muchos lados, sobre todo a Estados Unidos, pero también esa zona está colindante con la frontera aguacatera, entonces hay intereses de los aguacateros también de extenderse hacia esa zona. Y entonces aquí es que se empezó a afectar el bosque de tal manera que los manantiales se empezaron a secar. Y entonces, quienes van por el agua son las mujeres, y las mujeres fueron las que se movilizaron, ¿no? Y entonces aquí en este asunto es de que no solo es un reconocimiento del servicio ambiental del campo a la ciudad,
sino dentro de esta revaloración de la gente reconoce que el bosque les da el servicio ecosistémico de tener agua, y entonces y siempre lo han cuidado, pero llegan agentes externos y te lo tumban, entonces te movilizas. Entonces ahorita, pues bueno, claro, en Cherán ahorita hubo una acción muy fuerte, un proyecto, incluso ahorita es un municipio casi autónomo, en términos de, digamos, ha tenido cosas muy interesantes en términos de políticas, pero que tiene que ver con el control de sus recursos y su territorio, ¿no? Y en este asunto yo quisiera matizar, ¿no? En el tema del agua, en zonas indígenas no está, el agua es territorio, son bosques, son suelos, son muchas cosas. Entonces, de hecho, esto tiene que ver con la visión del Antepetl, o sea, tiene con toda esta visión, esta matriz mesoamericana de cómo se entiende el territorio, pero cómo se entiende el agua. El agua y el bosque son lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, en una lucha del bosque muchas veces tiene que ver con el agua, ¿no? No están separadas, ¿no? Entonces, el caso de Cherán, aparentemente protestaron porque se devastaron sus bosques, pero en realidad lo que movilizó fue porque los manantiales se le estaban secando. Pues también Alfredo López Austin en aquella época, a principios de los 80s, él también había trabajado temas de esos, no tanto del dios de la lluvia, pero el Antepetl. Pero lo que yo también en mis publicaciones pues he insistido que Antepetl quiere decir cerro, agua. Entonces lo interesante es, eso ya es interpretación, porque bueno, yo empecé a estudiar el culto en los cerros, que está íntimamente relacionado con el culto de la lluvia, porque la lluvia viene de los cerros y de las nubes, ¿no? Y las nubes vienen del mar. Pero entonces ese glifo del cerro se refiere también a una comunidad, es un topónimo y quiere decir el cerro lleno de agua. Y entonces al mismo tiempo es un glifo, pero también es todo un concepto sociopolítico de la comunidad de campesina y también inclusive de la ciudad, de las ciudades prehispánicas. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, que la población, ya aquí no se habla náhuatl ni otomí. Entonces muchos elementos se hacen inconscientemente, se hacen por tradición, porque así se hacía, ¿no? Y porque hay una fuerte presión para que sigan haciendo a través de la organización comunitaria, y aparece el sistema de cargos. Luego están las fiestas, tienes la fiesta de San Juan, que es el 24 de junio, una fiesta solsticial muy importante, el agua es ahí fundamentalmente. La fiesta de Santiago, que también es muy importante. La fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, que es la fiesta de los elotes, los primeros elotes, que se sigue celebrando en el sur y en gran parte del país. Y la fiesta de los muertos, bueno, San Miguel, que hay una figura importante, en gran parte de Mesoamérica, San Miguel se ha fusionado con Tlaloc. Entonces San Miguel aparece con todas las virtudes de Tlaloc y uno ve en los tragos de graniceros. Ahí aparece San Miguel con los atributos de Tlaloc bien evidentes. Y finalmente la gran fiesta de los muertos, que es una gran fiesta de la cosecha y es una fiesta que contiene, retiene lo básico de la cosmovisión mesoamericana, al entender que el ser humano es como una fruta cuya semilla es la base de su reproducción. Por eso el hueso es importante, porque es la semilla de la vida, y ver todas las calaveras. Pero todas estas fiestas que te estoy mencionando se celebran en la Ciudad de México y a nivel nacional. Sí, porque además los pueblos indígenas creo que no solamente piensan su ambiente en términos de agua, ¿no? Sino lo piensan también en términos de suelo, de bosques y de otros recursos naturales, ¿no? Animales, plantas, ¿no? ¿Cómo ves este asunto de, ahora sí, regresando otra vez a los pueblos indígenas, sobre el entorno natural de los pueblos indígenas? Si podemos entrar directamente con proyectos que se centren sobre el agua, o tendríamos que hacer una ampliación hacia un paisaje, un territorio más amplio. Desde mi perspectiva, de un territorio y un paisaje más amplio, porque si nada más estamos pensando en pueblos indígenas, los vamos a mantener como encapsulados en términos de resultados y de análisis, y por lo tanto parecería como que nosotros mismos los estamos aislando de sus entornos. Y sin embargo, digamos, los habitantes de los pueblos tienen una interacción con diversos actores, ¿no? Entonces, si estamos pensando que un primer acercamiento, digamos, a entender el simbolismo y las perspectivas religiosas y la cosmovisión de los pueblos indígenas es a través de una serie de interrelación, ¿no?, con los recursos naturales,
esa interrelación no es una interrelación desde la época prehispánica hasta acá. O sea, no es el mismo modelito, ¿no?, que ha pasado, sino que implica que se ha ido nutriendo, ¿no?, con los actores sociales que lo rodean. Entonces, ¿cómo construir y dejar de hablar solamente en una cosmovisión indígena cuando la cosmovisión indígena no es pura? O sea, si no ha tenido un proceso de hibridez cultural, de hibridez social, etcétera, etcétera. Y muchos casos ahora, digamos, también por los niveles de migración, por los niveles de educación fuera de los pueblos o de las comunidades, también los propios habitantes van dejando algunos de los símbolos que se consideraban importantes, como las montañas, como el tipo de Dios o del agua, ¿no?, etcétera, lo van dejando de lado, ¿no? Entonces, y los antropólogos y los historiadores lamentamos que los pueblos dejen de, ¿no?, definir o subir al cerro para hacer la ceremonia del agua, etcétera, 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 que tampoco es una ceremonia prehispánica, ¿no? Hay hibridez. Entonces, tenemos que dejar ciertas ideas preestablecidas, ¿no? Dejar de pensar que los actores sociales viven aislados y únicamente se mueven en espacios muy concretos y pensar de manera más concreta, interrelacionarlos con diversos actores sociales y con un entorno que es cada vez más agresivo, no solamente por las causas del capitalismo, sino por, digamos, aumento de población, nuevas epidemias, etcétera, etcétera. Yo creo que tendríamos que pensar, sin considerar demasiado, porque a veces es imposible en una generación, hacer como historias más totales o estudios más totales. Por supuesto que se crean conflictos, ¿no? Háblanos un poquito de los conflictos que se dan por la extracción, sobre todo del agua, de territorios indígenas. Mira, yo hace relativamente poco escribí un artículo en donde como que ya estoy viendo como, pues, no, poder entender conflictos como en dos momentos, ¿no? Como estos conflictos clásicos del agua, pues que tiene que ver con esta cuestión, pues sí, de que estás en la parte más baja de la pirámide, digamos, social, y que te llega muy poco recurso y entonces te movilizas pues para que te resuelvan tu abasto de agua, ¿no? O te resuelvan problemas como pues muy, muy básicos en términos de accesibilidad. Luego están otro tipo de conflictos que son también de conflictos campo-ciudad, en donde las desigualdades se exacerban y entonces con estas soluciones tecnológicas dominantes, pues el trasvase es la solución para las ciudades que no tienen agua. Entonces, ¿qué es? No tienes agua, pues no hay problema, pero tienes crecimiento económico, industria y todo eso, pues no hay problema. Vamos a traer agua pues de donde se pueda. Al fin que hay poder económico, poder político, y entonces no importa si la región le quitas la posibilidad de desarrollo o su propio pues recurso como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ocurrido en el caso mexicano de todas las ciudades. O sea, más importantes, México, Guadalajara, Monterrey, trasvase es la solución. Y bueno, y nos podemos ir a más ciudades intermedias que tienen, Hermosillo, o sea, tienen esa misma visión de no me alcanza, pues me voy afuera, ¿no? Y ese afuera, ¿qué son? Pues son zonas rurales o son zonas indígenas. Y esto, ahorita, bueno, el conflicto que hay en el Yaqui es por el problema de trasvase de agua de zona indígena a zona urbana. En el caso del Mazahua es lo mismo, y así tenemos ejemplos en el país, ¿no? Entonces esta situación, bueno, es como parte de los, yo diría, como de estos conflictos clásicos, incluso también de presas, ¿no? En esta visión de desarrollo del país, pues sí hay que hacer presas porque hay que hacer distritos de riego, hay que garantizar agua regular a la industria, a las ciudades. Entonces, bueno, las grandes presas, yo recuerdo, bueno, yo hasta estudié ingeniería en algún momento de mi vida, y era, pues, hacer las grandes presas era la solución, ¿no? Entonces, pues claro, eso tuvo implicaciones en términos de desalojos, incluso de no pago a las indemnizaciones de estos pues, que vivían en esos territorios. Y bueno, esta situación, pues es como estos conflictos clásicos. Ahora, de los nuevos conflictos que están emergiendo, pues tiene que ver, o sea, digamos, con pues no es un cambio de modelo porque seguimos estando en capitalismo, pero en este capitalismo en etapa de libre mercado, neoliberal, de globalización, y entonces en esta nueva etapa, pues hay un interés muy importante de apropiarse de los territorios indígenas, que son territorios que tienen bosques, que tienen minerales, que tienen recursos de agua, o sea, tienen biodiversidad,
son zonas muy apetecibles porque no hay propiedad privada dominante, sino es propiedad social. Entonces, en estos territorios pues hay un interés muy importante del capital privado, digamos, transnacional o nacional o local, pues digamos, ¿no? Hay mucho interés de apropiarse de esos territorios y entonces ha habido despojos de diferentes maneras y esto está generando pues nuevos proyectos que ahora le llaman megaproyectos, que son proyectos que son, digamos, con visión de incluso más largo plazo, que son para, digamos, que el capital pues siga funcionando, tanto en términos de la oportunidad de invertir en construcción, pero también en términos de los proyectos de generación de electricidad para sostener los procesos industriales o productivos que se están proyectando, a través de ciertos proyectos también, por ejemplo, las presas, pues desencadenan también incluso la urbanización de espacios, el desarrollo turístico de otros. Entonces, ¿cómo decirlo? Son proyectos que no solo es la obra en sí misma, la obra como la presa, no están aislados, sino hay todo un paquete de intereses en términos de proyectos de inversión en esa región, en términos económicamente hablando. Ok, necesito la presa porque con la presa tengo agua para el desarrollo turístico que voy a tener acá, la electricidad para tal cosa, y también con la presa a lo mejor pues tengo la posibilidad de irme apropiando de más territorios, ¿no? ¿Cuáles de esos conflictos podrías hablarnos que estén relacionados con el agua? Bueno, en un comienzo, cuando yo inicié el trabajo allí, la idea es que sí había un conflicto entre Hueyapan y Tetela. Lo que ya ha quedado claro y que hemos logrado como establecer con la gente con la que hemos estado trabajando, y principalmente con los informantes, es que no hay un conflicto directamente entre Hueyapan y Tetela, sino entre grupos de Hueyapan y grupos de Tetela, que de una u otra manera se ascriben a Hueyapan o Tetela como una forma de disputarse los recursos. Y hay dos recursos principalmente en disputa allí, y son recursos de agua y tierra. Los de agua son principalmente por límites, pero los de tierra son principalmente por límites, y los de agua por el uso del agua del río Amaxinac, de la parte alta del río Amaxinac. Entonces, donde ellos toman las aguas para poderlos distribuir para el riego, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa de agua por quienes tienen derecho. Ni siquiera es porque no todos puedan acceder, o sea, todos tendrían la posibilidad, sino que se disputan si ellos tendrían derecho a tomarla de ahí o no. Entonces, en ese sentido, hay una disputa entre la comunidad, buscando que no se tome agua donde no deben los de una comunidad y no se tome donde no deben los de otro. Principalmente por un paraje, una zona que se llama El Salto, que Tetela lo considera un sitio turístico y que de hecho había dejado de caer el agua y por lo tanto se había terminado el principal atractivo turístico de la zona, y los de Hueyapan tomaban el agua más arriba, por eso no caía. Entonces esto generó una disputa con la población, llegaron a un acuerdo, dejan caer el agua y se toma después. Entonces, donde uno entiende que la disputa es más en torno a dónde tienen posibilidad de tomar el agua, ¿no? Y en qué lugar. Entonces, el río separa a la población de Hueyapan y a la población de Tetela. Entonces, se supone que donde está la población de Tetela deben tomar el agua, y hacia donde está la población de Hueyapan se toma el agua. Entonces, el transgredir esta norma ya genera una problemática entre las dos comunidades, o entre los grupos de las comunidades que toman agua allí. ¿Crees que haya ahorita una confrontación por los recursos hídricos? Por supuesto, por supuesto. Y aquí la cuenca es el mejor ejemplo. Xochimilco ha sido saqueado desde finales del siglo XIX, y ahora Xochimilco no tiene agua tratada y no puede, ha desaparecido buena parte de su fauna por este afán de traer el agua a la Ciudad de México. Xochimilco es una historia trágica del agua. La gente recuerda el famoso manantial Aquaxcomac, que se oía desde muchos kilómetros el rumor, y de pronto, cuando ponen las bombas para traer el agua a la Ciudad de México, desaparece toda esa agua, ¿no? En este momento, los pueblos, por ejemplo, en Tecámac, los pueblos que están en Tecámac están haciendo una pelea contra las inmobiliarias que hacen grandes construcciones de interés social, entre comillas, y que les están quitando el agua a los pueblos. En San Pablo, Tecalco, tienen